saldrán las cotorras nuevamente a clamar por los derechos humanos. Mis amores. Muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición, 20 horas con 11 minutos, 8 de la noche con 11 minutos del martes 19 de mayo del año 2020, martes negro, martes triste, una nueva página de la historia del Ecuador se escribe hoy. Lastimosamente el paquetazo de Lenín Moreno llega en el peor momento, por lo cual en este momento la verdad es que ya no queda ninguna otra opción más que salir a las calles a protestar. Como ha dicho Yacu Pérez, la única opción que queda es protestar de una manera pacífica, ordenada, pero se tiene que exigir la salida de todo el gobierno. Y yo me quedo con esta imagen que me gustó mucho. ¿Podemos prender el aire? ¿Qué pasó con el aire? Mira lo que está haciendo. Ayúdame, por favor. Ayúdame, por favor. Lastimosamente, lo que está ocurriendo en este momento, me quedo con esta imagen, les decía, que encontré en las redes y que es tan acertada, tan acertada. Quiero compartirla con ustedes, más allá de que ya pueden haberla visto mientras conversamos, veamos esta imagen que se ha viralizado en redes y que representa tan bien lo que está ocurriendo en el gobierno en este momento. Es una realidad
el títere de Lenín Moreno, lo hemos dicho tantas veces, pero ahí está, lo más importante en este momento, lo más importante que los ecuatorianos no olvidemos quiénes son los mismos que nos han hecho daño durante tantos años, quiénes son estas ratas. Guillermo Lasso, el gran banquero que se aprovechó y se enriqueció con la compra de certificados reprogramados de depósito, con los CDRs de depósito reprogramado, en la peor crisis del país. Miren ustedes, sigue aquí, tras bastidores, manejando los hilos de un gobierno siempre débil, siempre a merced de los grandes intereses, de los mezquinos intereses, perdón, de los banqueros, de los empresarios. Nebot, al lado. Imagínense ustedes, Nebot siempre defendiendo a los grandes empresarios, gran responsable de lo que está ocurriendo, aunque él se trate de lavar con lejía. A nadie engaña Jaime Nebot. Todos sabemos que él está detrás de la crisis a la que hemos llegado en el país. Y este personaje nefasto, este delincuente contumaz de Abdalá Bucaram Ortiz, sí señor, usted es un delincuente. Usted que se dedica a insultar a todo el mundo, es usted el primero que debe ser objeto de descalificaciones que de ninguna manera están alejadas de la realidad. Y las descalificaciones se las damos la mayoría, la inmensa mayoría de los ecuatorianos, porque sabemos que es un pillo, lo sabemos. Nunca debió regresar al Ecuador, jamás debió regresar al Ecuador. Miren ustedes, más demoró él en llegar de Panamá a Ecuador que en comenzar la pillería nuevamente. Se desató la pillería nuevamente, aparte de que tiene muy buenos aprendices. Me refiero a sus hijos, señor. A mí no me venga con sus amenazas cojudas de que sí, que mis hijos se saben defender, que esto de hombre a hombre, que la fiscalía no va a intervenir, que esto acá yo lo resuelvo como mafioso. No, señor, no. A los ciudadanos usted no les puede cerrar la boca porque la gente se da cuenta de las pillerías en las que usted está metido, señor Abdalá Bucaram. Así que esta imagen representa fielmente lo que está ocurriendo en el Ecuador. Y en este momento tenemos también las denuncias en contra de los Bucaram, que han repartido la torta, maravillosamente han repartido la torta entre todos sus familiares, amigos, e inclusive entre las exmujeres. Impresionante, escuchemos. Esto de aquí yo sé que ustedes ya lo han visto, pero lo vamos a comentar. Los Llerena Candela, a su vez, tienen relación familiar con la familia Bucaram, según describe la investigación periodística. En octubre del 2019, este noticiero ya mencionaba a José Luis Llerena Candela, un joven de 24 años que ganó un contrato por $782,000 vendiendo insumos con al menos el 98% de sobreprecio en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil. Pero el apellido Llerena Candela se repite en muchos otros contratos más. Según una investigación de Diario El Universo, el grupo familiar recibió 46 contratos por algo más de $7,7 millones. 5 miembros de esta familia se los repartieron entre el 2012 y 2019. Se trata de José Luis Llerena Candela, su hermana María Gabriela Llerena Candela, su tío Francisco Llerena Alvarado, la esposa de este, María Lorena Erazo Tortorella, y su hermana María Mercedes Erazo. José Luis Llerena Candela recibió además del contrato de $782,000, otros a través de convenios de pago. Y su hermana María Gabriela Llerena, de 33 años, recibió un contrato por $55,000 por sugerencia de Sercop, pese a que su propuesta no fue la más barata. María Gabriela Llerena Candela estuvo casada por 2 años entre el 2018 y 2019 con Jacobo Bucaram Puley. Y si bien esta familia ha tenido contratos desde antes, es precisamente en esta fecha donde el número de contratos y montos recibidos para la familia Llerena Candela aumentan. Según la publicación de Diario El Universo, funcionarios del IES y también médicos han identificado a Alianza País y al PRE, Partido Roldosista Ecuatoriano al que pertenece la familia Bucaram, como quienes han intervenido en las contrataciones del hospital, sobre todo desde que Luis Jairal Zunino asumió como gerente general del Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Mientras que desde hace 2 semanas la policía busca a Daniel Salcedo dentro de las investigaciones de posible sobreprecio en el Hospital de los Ceibos, una de sus empresas, Sabupi S.A. Según la Superintendencia de Compañías, tiene como presidente y accionista a Michel Abdalá Bucaram Puley. La Comisión Anticorrupción ha mencionado la existencia de una estructura a través de empresas fantasmas que manejan la contratación en los hospitales. Dayana Monroy, 24 horas. Imagínense ustedes, ¿no? Ahí está el hijo de Bucaram metido directamente, sin ningún intermediario. Michel Bucaram, sin vergüenza, metido, pero
no hablan de este sujeto, miren ustedes, ¿no? Cómo está este otro pillo, que es un tipo bastante malo, ¿ah? Es un tipo perverso, es un tipo, es una mala persona, este Emilio Pinargote. Miren, según la Superintendencia de Compañías, la empresa Sabupi, iniciales de sus propietarios, Salcedo, pillo que anda por los techos, no lo van a coger, no lo están buscando tampoco, Daniel, el socio, Bucarán, Michel, perdón, que es el gerente, hijo de Abdalá Bucarán, y Pino Argote Emilio, que es el presidente, ¿no? Parte de los millonarios contratos con sobreprecios de hospitales en el IES. Miren ustedes qué maravilla cómo se reparten entre amigos, familiares, las ex, todos llevan su parte y todos obviamente, ojo, cuidado, que esto es como en la mafia, ¿no? Pasan después recogiendo, pasa el carrito recogiendo por todos lados la cuota, ¿no? Que le corresponde al líder de la mafia, a los líderes, porque son dos, ¿no? Padre e hijo manejan la mafia Bucarán. El hijo salió incluso mucho mejor que el padre, definitivamente. Mucho mejor en el sentido de la pillería. Saludamos aquí a Jenny Vargas, está en sintonía, Andrea Valdés Rosero. Eddie Barzola, hay que salir, dice, a defender nuestros derechos. El derecho y futuro de nuestras familias es innegable. Yo ya no puedo evitar reconocer que en este momento hay que sacar a Lenín Moreno, definitivamente. Tiene que salir del gobierno, tiene que largarse, ya no puede, ya le aguantamos suficiente, pero cuidado, va a pensar Otto Sonnenholzer que va a tomar la posta, no lo vamos a permitir tampoco porque sabemos que lo que va a hacer es asegurar el fraude electoral a favor de Jaime Nebot Saadi. Ya lo sabemos, así que no piensen ninguno de los sinvergüenzas de ruptura, María Paula Romo, Michelena, Roldán, ninguno de estos sinvergüenzas piense que se van a quedar manejando el poder. Se tienen que largar todos, señores, todos. Y en la Asamblea Nacional también, cuidado, van a pensar que la Asamblea se va a quedar manejando el país. Ustedes, que se repartieron también en los hospitales para perdonarle la vida en los juicios políticos a los sinvergüenzas del gobierno de Moreno o al mismísimo Moreno en el tema de INA Papers, ¿ustedes se van a quedar manejando el país? No, señores, lastimosamente en este momento no hay quien se quede a cargo del país, de las autoridades que están actualmente en funciones. Todos son una banda, mira, que van a manejar el tema de los combustibles por bandas. No, la única banda que maneja el país y que nos tiene jodidos es la banda de delincuentes que está en las 5 funciones del Estado. En las 5 funciones del Estado, en todas hay delincuentes, en todas están regados, todos se han puesto de acuerdo y se han llevado en peso el país. Wendy Riera Cedeño, gracias por estar en sintonía. Y la reducción de los docentes cuando ellos ahora trabajan más de 8 horas diarias. ¿Por qué tienen que estar enviando todo tipo de información a los rectores y a su vez a los distritos? No es justo que le hagan eso ni a ningún obrero de mi país. Y sobre esto yo quiero leer un valioso mensaje que ha estado circulando, que ejemplifica perfectamente lo que ocurre con los docentes. Señor presidente de la República, es una carta abierta, ¿verdad? Ante la decisión de eliminar 1 hora de trabajo a los docentes y la respectiva reducción del salario, misma que es inconstitucional, ilegal también, le informo porque al parecer la señora ministra de Educación, son estos apellidos, ¿sí se dan cuenta? Kramer. ¿Quién es esta señora? ¿Qué credenciales tiene para ser ministra de Educación? Ha hecho muchísimo daño a la educación esta mujer. No lo ha hecho. Estamos trabajando en casa más de 8 horas diarias y me consta porque hay personas muy cercanas que están trabajando en calidad de docentes y trabajan mucho más de 8 horas diarias. En promedio, 12 horas están trabajando los maestros ahora, incluyendo fines de semana, porque cuando se trabaja en casa no se tiene horario. Y con nuestros recursos, esto es importante, los docentes están poniendo su internet, sus equipos, su computadora, teléfono celular, tablet, lo que tengan, los mismos que representan un rubro mensual, porque muchos de esos equipos son sacados a crédito, por ejemplo. Y la mensualidad de servicios básicos, de luz, por ejemplo, del internet, eso se paga mensualmente y no son valores menores. Sumando, son una parte importante del salario del maestro que se destina a cubrir estos rubros. Entonces,
consciente de la situación actual del país, pero como usted nos da ejemplo, yo también voy a tener que hacer recortes en mi presupuesto. Entenderá que no puedo quitar la alimentación de mi familia, debo pagar el arriendo. Es verdad, muchísimos maestros, la mayoría, tienen que pagar un arriendo para poder vivir con sus familias. Tengo que pagar agua, medicina, luz, teléfono fijo, y no me queda más alternativa que eliminar de mi presupuesto el internet y el teléfono celular, pues necesito proteger a mis hijos. No es que no quiero trabajar con mis recursos, pero la situación es similar a la que usted ha tomado en el gobierno, por lo que mientras no tenga por parte del Estado estos recursos, no podré contactar a padres de familia, estudiantes y las autoridades de la institución. Si usted cree pertinente, estoy dispuesto a asistir a laborar en forma presencial, pero le solicito nos doten de todos los medios de seguridad como lo deberían hacer realmente, con los otros estamentos a los que no se les ha topado. ¿Qué les parece a ustedes? La verdad es que se convoca a un paro, por lo menos hasta ahora, un paro digital. El internet lo pagas tú, los planes de celular los pagas tú. Si no tienes para pagar y encima te bajan el sueldo, el Estado no te puede exigir más. Esta es una realidad que se está viviendo en este momento en el Ecuador con el tema de los maestros, que lastimosamente no tienen nunca compasión con los maestros. Con los maestros en realidad siempre es como que se ensañan. Al maestro no le quieren equiparar el sueldo con policías, con militares, a quienes, por cierto, no entran, ojo, militares y policías no entran en ningún tipo de recortes. Ni siquiera los oficiales, que son los primeritos que deberían recortarles, porque tienen muchísimo dinero, tienen beneficios del Estado. ¿Por qué tienen que ellos ser distintos? ¿Por qué hay que ellos hacerlos a un ladito y son los intocables para que sostengan al gobierno? Qué pena tener un gobierno títere, como veíamos en la imagen que estábamos mostrando al principio. Que salgan estos tipos, es malo decir esto, pero ya estos se pasaron de ratas, dice. Fuera los de la asamblea, fuera todos, dice José Luis González Rivera. Peter Pacheco, alguien que confirme lo de la embajadora de Ecuador en Italia. Según dicen que esta mujer es deportista, pero no tiene título y tiene un sueldazo sin trabajar. No, bueno, no hace falta ni confirmarlo. En este momento, la gran mayoría del servicio exterior lastimosamente no tiene ningún título, no tiene ningún conocimiento de derecho internacional ni nada de lo que hace falta, y es un dinero que votamos infamemente. ¿Cuántas embajadas ha dicho que se van a cerrar Lenín Moreno? Ha dicho que retornan 10 embajadores, me parece que cierran, menos de 10 embajadas cierran. ¿Qué representa esto para el país? Solamente la posibilidad del gobierno de tratar de engañarnos, haciendo ver que está haciendo sacrificio. No está haciendo ningún sacrificio. ¿Por qué el señor Lenín Moreno no nos dice si su hijita, que vive como una zara rusa, ¿no?, en Nueva York, como delegada ante la ONU, sin tener tampoco ninguna preparación, ninguna historia de vida que la lleve a ese puesto, ¿por qué no nos dice si ella también va a regresar y nos vamos a ahorrar ese dinero? Ahí no habla Lenín Moreno, ¿verdad? Ahí no nos dice a nosotros que también va a recortar por ese lado. Douglas Moisés Ruiz Cárdenas también está en sintonía. Johnny Rafael Delgado Insuaste, hay que hacer una limpieza a todos estos políticos corruptos. Daniel Velázquez, mi hermano querido, un abrazo. Saludos, Carlos, siguiendo tu programa como todos los días. Jonathan Mena Arboleda, S.A. Río Frío, ¿les tienen miedo a los oficiales? Ganan bastante, por supuesto que sí. Tienen vehículo del Estado, tienen chofer, tienen combustible, tienen viáticos, tienen todo. Jonathan Cedeño, los policías y militares sin educación tienen mejor salario que los profesionales como los docentes, y esto es muy, muy, muy real. No que no tengan educación, habrá unos que tengan, otros que no tengan, pero lo valioso, miren cómo no se valora al maestro, al docente, y es por eso que tenemos también muchísimos problemas entre los ciudadanos. Por eso, porque imagínense un docente que no se siente valorado, que no es reconocido como corresponde, que no se le da los equipos necesarios, las facilidades, la logística necesaria. Lastimosamente es un maestro que también trabaja en muchos de los casos sin mayor estímulo. Y también hay que decir lo que es, perdónenme mis queridos amigos, pero hay muchos maestros que no merecen ser maestros, porque en este reino del palanqueo, muchísimas veces un buen maestro no alcanza un trabajo en el sector público y se lo dan al amigo, se lo dan al primo, al familiar,
Entonces resultan terminando de maestros personas que no tienen ni la capacidad ni la vocación para hacerlo. Es la realidad. Hay muchas personas que no merecen estar en el magisterio, sin embargo, lo están. Y después terminan maltratando al estudiante o tratándolo con indiferencia o faltando cuando les da la gana, porque la vocación es una cosa que no se puede medir en dinero, no se puede de ninguna manera dejar como un requisito que puede o no puede estar presente. No, cuando se trata de maestros deben tener la vocación para poder formar a las nuevas generaciones, y en esto ha fallado el Estado repetidamente. Aportan con conocimiento, nos dice Jonathan Cedeño, a los niños, jóvenes, adolescentes para en el futuro ser mejores personas. Grábense en los nombres de los 74 asambleístas que se vendieron a la pillería. No, grabémonos los nombres de todos, mis queridos amigos, porque no piensen que los que votaron a favor son nuestros enemigos, los que votaron en contra son los buenitos. No, créanme que no. Esto es cuestión de intereses, esto es cuestión de amenazas, de extorsiones, de querer vender el voto, de querer pescar el río revuelto. Jamás hay un sentido de patria en los asambleístas. No existe un asambleísta que se pueda decir, este sí es un tipo decente, este sí es alguien que vale la pena. No existe, mis queridos amigos. Lastimosamente es la realidad del Ecuador. La gente que llega a estos puestos llega generalmente debiendo favores después que tiene que pagar. Eso es lo que ocurre. Continuemos con lo que estábamos nosotros aquí compartiendo. Estábamos hablando de este joven, qué maravilla, qué bonito, le va muy bien, sigue forrándose de billete, bien por él. Carro de lujo, Mercedes-Benz, ¿no? En un campero Mercedes-Benz. La Gobernación de Los Ríos reparte kits de alimentos y moviliza a algunos pacientes. El gobierno no dio uno, dio 4 de estos vehículos, 4, incluido este Mercedes, todos de alta gama, todos vehículos muy caros, en el que también se moviliza nada más y nada menos que el gobernador Camilo Salinas, ¿no? Esto es en la ciudad de Quevedo. Ahora, yo les quiero preguntar a ustedes, ¿ustedes saben cuánto cuesta el mantenimiento de este vehículo? Mensualmente. No es cualquier cosa. Estos vehículos han estado en poder de Inmobiliar, una empresa donde, perdóname, Nicolás Isa, estuviste tú muchísimo tiempo y no serviste para mayor cosa tampoco. Y mira, has permitido, Nicolás Isa Wagner, has permitido que este tipo de situaciones se den. Estos vehículos había que venderlos y muy bien los hubieran podido vender. Y en lugar de venderlos, lo que han hecho es, ¿y por qué a la gobernación de Los Ríos? Miren, en Los Ríos está justamente la Clementina. Y yo he denunciado que en la mesa con el delincuente de Miguel José Macías Ulloa, el que se está cogiendo la Clementina, en esa mesa se sentó César Litardo, presidente de la Asamblea, también de la provincia de Los Ríos. Y con el contubernio, con la complicidad también del alcalde de Babahoyo y del prefecto de Babahoyo y también de este gobernador de Babahoyo, Camilo Salinas. Miren ustedes, ¿no? Cómo está plagada de delincuentes la provincia de Los Ríos. Me da muchísima pena. Pero, ¿qué piensan, estúpidos? Perdónenme, es que no, para no decirles otra palabra, estúpidos. ¿Qué piensan? Que la gente va a decir, qué buen gobernador. Miren, utiliza un Mercedes-Benz para llevar enfermos a las casas de salud. Qué buen gobernador. Utiliza un Mercedes para llevar raciones alimenticias a 4 personas en algún barrio. La gente no dice eso. La gente lo que dice es, estúpidos, ¿por qué no han vendido esos vehículos de alta gama? Incluso para comprar un camioncito, que en un camión se lleva mucho más. O para comprar un bus, que en un bus se llevan a más personas. Y les aseguro que con lo que cuesta este carro, bien se podría comprar un bus o un camión para poder ayudar a las comunidades. Miren hasta dónde llega la estupidez, ¿no? Y la vanidad de esta gente. Una vanidad perversa en este momento. Cada centavo para salvar vidas. Ellos con Mercedes-Benz, campero, de última generación. Lo utilizan ellos y ahora como para hacerse ver como que son muy generosos, como que los carros fueran de ellos, resulta que ahora ellos
trasladan a la gente en este tipo de vehículos. Miren ustedes. Veamos lo que dice la gente. Ahí está el Mercedes nuevamente. Elías Guamán está en sintonía. Buenas noches desde Santiago de Chile presente. Pía Naya Yovi. Muchas gracias. Guacho Machlo. ¿Qué país con el país que no se levanta? Mari Parrales. Aquí en el Ecuador practican muchos el dicho que dice solo el que tiene padrino se bautiza. Por eso es que tienen los puestos que tienen. Hay personas mejor preparadas y están sin trabajo. Y los que están en los puestos apenas han terminado la secundaria y solo lo hacen para robar y hacer daño a los demás. Totalmente de acuerdo. Guacho Machlo, son unas ratas, los Bucarán, el país debe arrastrarlos como lo de Alfaro, deben ser los Bucarán. Juan Pablo Muñoz, todos los políticos son pillos, lamentablemente no hay ninguno que uno pueda tener confianza. Brian Cuenca, saludos cordiales, abogado. ¿Qué pasará con los trabajadores de la seguridad privada? Eso es lo que queremos saber. ¿Qué es lo que va a pasar con los trabajadores de la seguridad privada? Sobre todo los que han sido despedidos en este tiempo, los que no han recibido ni sus utilidades, ni sus décimos, los que tienen los sueldos atrasados. Quisiéramos saber qué es lo que va a pasar. Marisol Rocafuerte de Dorado, son las consecuencias de votar por alguien que no está capacitado. Ya ni siquiera es eso, mi querida Marisol. Lastimosamente, al menos en las últimas elecciones, ya ni siquiera estamos eligiendo los ecuatorianos, ya están eligiendo por nosotros, por eso son los famosos apagones. Se invierte millones de dólares en las elecciones, se invierte en sistemas informáticos, en sistemas logísticos, y el rato del rato, ay, es que fallaron los sistemas. ¿Y para qué pagamos entonces? Y después del apagón, resulta que la tendencia cambia. La última vez el apagón fue de 3 horas y terminamos con Cintia Viteri de alcaldesa. Es la realidad. Nori Saltos Intriago. Hay policías que son bachilleres y ganan más que un docente, que bueno, ya sé, creo que lo habíamos leído. Continuemos. Abogado, buenas noches, éxitos en su programa. Aquí esperando que se nos haga justicia. El CERCOP no hace nada por nuestras microempresas que nos sacaron ilegalmente. Qué pena por nosotros. Víctor Tomalá está aquí. Muchas de las carreteras, dice Eshu Ayeri, solo están empedradas y llevan años en esas condiciones. Es carretera, es de desvío de Mantuanos hasta Matecito. Esta carretera conecta Baba con Vinces y esto es lo que muchas personas están reclamando y se escucha ya muchas voces que repiten que se deberían, al menos en muchísimos cantones, en Guayas, por ejemplo, deberían eliminarse las prefecturas. Debería cambiarse totalmente el fin, el objetivo que deben cumplir. Ahora, yo también quiero decirles una cosa, ¿no? De esto es receta social cristiana. Usted llega al puesto, llega al cargo, y el negocio ahora es el engaño. Son ahora ilusionistas, prestidigitadores. El negocio es el engaño. Entonces, lo importante es, por ejemplo, el día de hoy, Cintia Viteri saca la publicación de las tablets que van a entregar. Señora Cintia Viteri, si usted quisiera ayudar a la gente, debería regalar, aunque sea unas computadoras muy sencillas, pero regale computadoras a los bachilleres. Con una computadora uno puede hacer un trabajo, puede digitar, puede hacer un ensayo, un informe, un reporte, un escrito, ¿ya? Con una computadora, aunque sea sencilla, aunque sea pequeña, de recursos básicos, ¿ya? Pero una computadora, puede regalar la computadora incluso con una impresora muy sencilla, o la impresora se la da a los mejores estudiantes, pero bueno, regalen una computadora, así que, pero lo que les quiero decir es que la computadora no es competencia de la alcaldía, sin embargo utilizan nuestro dinero para de esa manera ella venderse, así como también lo hacía el bigotón, este bigotón farsante, también lo hacía, se vendía como, oh, miren mi generosidad, como que si sacaran del bolsillo, de su bolsillo el dinero para comprar las tablets. Pero realmente el negocio ahora es ese. El negocio ahora es, en el caso de la prefectura, no, es que nosotros llevamos esperanza, es que nosotros llevamos médicos veterinarios. Señores, por el amor de Dios, no hagan nada de eso, pero dedíquense a la vialidad de la provincia. Miren lo que dicen los queridos amigos, es la verdad. Estos caminos vecinales deberían mantenerlos todo el año en perfecto estado. Con que hiciera eso la prefectura, nadie le pide absolutamente nada más. La gente en la ruralidad
estaría muy agradecida, porque podrían sacar sus productos. Eso generaría muchísimo bienestar, sobre todo en los precios, en evitar la especulación, en mejorar la oferta y la demanda de los víveres. Pero esto no sucede. Ahora las prefecturas se dedican también al show político, al clientelismo político, a tratar de convencer a más gente de que son personas decentes, de que están trabajando por el pueblo, pero en realidad no es así. El tema de la vialidad es básico. Aquí en Guayaquil también ocurre. Muchas veces estamos viendo a la alcaldesa que está inaugurando parques, monumentos, y nosotros vemos las calles de Guayaquil, están en pésimo estado. Muchas veces antes del invierno. Han pasado inviernos enteros en los que no ha reparado calles. Por ejemplo, para darles un ejemplo, en la calle 6 de marzo, había una zona muy hundida, con un río de agua sucia. Pasó muchísimo tiempo, pasó un invierno, vino el otro invierno, hasta que por fin arreglaron. En la Alborada, en la calle principal de la Alborada, pasó exactamente lo mismo. Entonces no se preocupan de lo realmente básico. ¿De qué se preocupa la alcaldía de Guayaquil? Mis amigos, ustedes no me van a dejar mentir. De la feria gastronómica, del desfile de globos, del desfile de fin de año, de las comparsas, de Gloria Gallardo disfrazada ahí, de muñeca de cuento de hadas. De eso se preocupan. En los monumentos aquí en Guayaquil se gasta 2, 3, 5 millones de dólares. Dinero, es dinero que hace falta, que si se hubieran cubierto ya todas las necesidades del pueblo, pues bueno, busquemos un poquito poner bonita la ciudad, ornamentar la ciudad. Pero todavía tenemos gente en Monte Sinaí que ni siquiera tiene agua. No pueden resolver el problema de unos tanques elevados que un grupo de estúpidos quemaron, y ahora esa gente no puede tener agua con los tanques, viendo los tanques allá arriba del cerro, no pueden tener agua. Y esta gente se muere todos los días. Ahora resulta, mis queridos amigos, que tenemos 30% de disponibilidad en camas en este momento ya, en los hospitales. Ese 30% por si acaso no va a suplir la necesidad de una segunda ola de contagios en caso de darse, por si acaso. No nos confundamos. Pero tenemos estas situaciones, tenemos estas necesidades apremiantes en la ciudad, y de eso no se ha preocupado la alcaldía de Guayaquil, mis queridos amigos. Sin embargo, el día de hoy anunciaron el programa Bachiller Digital. Bachiller Digital porque te regalan una tablet, que lo que te sirve una tablet es para navegar en redes sociales, pero realmente si lo que están promoviendo, lo que están tratando de potenciar es la educación, entonces regalen, pues señores, regalen lo que realmente sirve para que la gente se eduque. ¿Qué más tenemos? El Ministerio de Trabajo, el ministro de Trabajo el día de hoy estuvo en una entrevista, este video se viralizó, la verdad que yo no entiendo a la policía, ¿no? Los vemos enfrentarse a mujeres, enfrentarse a estudiantes universitarios, son machos, son gallos, son superhéroes, son violentos. Es impresionante, ¿no? La ferocidad con la que atacan, todos bien equipaditos y todo. Sin embargo, acá hay un delincuente que les tira el carro a los policías, y son incapaces de neutralizarlo. O sea, yo no entiendo, para que ustedes vean la falta de capacitación de la policía, porque o es falta de capacitación o son flojos los policías. Les falta lo que llamamos aquí, sobre todo en la costa, les falta huevos. Perdónenme, pero eso era tan simple como que el momento en que mueve el carro 1 centímetro, inmediatamente le mete un tiro, tratando de romper la ventana a patadas. Y encima quedan mal porque nunca la pudieron romper a patadas.
aquí en el barrio del Seguro. Un man parece que lo venían siguiendo y el man se dio la fuga, imagino porque no tiene salvoconducto, pero lo hizo largote y lo atropella el de la moto, lo atropella el carro azul. Ahí está, lo atropella y no hace caso a los agentes y quiere huir. Debe de bajarse del carro para que proceda. Da la gana, mire cómo quiere irse. Puede matar a alguien y no sé por qué hace eso. Porque hace problemas más grandes. Mire, lo atropella el vigilante del carro azul. Está como loco y no hace caso a los agentes que le están pidiendo que se baje del carro. Le están pidiendo de favor que se baje del carro. Cuidado. No se quiere bajar del carro. Aquí la gente hace lo que le da la gana. Le piden de favor que baje el carro y no quiere bajar. Se fue llevando la moto con todo y policía. Ahí está la placa del carro. Hace caso omiso a lo que le dicen los agentes. Yo no sé por qué la gente hace las cosas más grandes si solo le está pidiendo que se baje del carro. Miren ustedes, qué desgracia, ¿no? ¿Cómo puede? Imagínense la falta de técnica, la falta de procedimientos establecidos para poder enfrentar estas situaciones. Lo lógico es que atraviesen un vehículo, pero ellos se ponen como carne de cañón al frente de este carro. ¿Qué están esperando? ¿Qué creen que puede pasar si ellos mismos interponen su humanidad, arriesgan su humanidad ante un salvaje que está atrás? Ahora dicen que el tipo llevaba droga. Bueno, ya aparte se va preso por ataque y resistencia. También obviamente creo que también tenía un problema de salvoconducto. O sea, era una joyita, una fichita, pero la verdad es que yo lamento que la Policía Nacional no tenga la capacidad de manejar este tipo de situaciones. No es algo que se pueda permitir. En las entidades de la función ejecutiva, para cambiar de tema, la cartera de Estado, vamos a pasar de 8, los funcionarios públicos, no van a pasar de 8 a 6 horas. En el caso de los maestros, la jornada pasa de 8 a 7 horas. Ahora, habían dicho que era 25% que iba a bajar en el caso de los funcionarios públicos, pero realmente dicen que lo que va a representar en el sueldo es una disminución del 16.66%. Eso es lo que están diciendo. Ahora, sale el ministro de Trabajo, Luis Arturo Poveda, y él reconoce que van a bajar los salarios, lo cual es ilegal e inconstitucional y además va en contra de la normativa vigente pues, de la Organización Internacional del Trabajo, de la OIT. Pero él lo dice sin ningún recato. A trabajo de igual valor corresponderá igual remuneración. O sea, lo que tenía que decir es esto sí me indignó bastante, ¿no? Que van a hacerlo de esta manera, van a manejar esta reducción para evitar aglomeraciones. Bueno, si quieres evitar aglomeraciones, utiliza el teletrabajo, pero no tienes por qué reducir el salario de los empleados. O sea, no se justifica. Ahora resulta que para evitar las aglomeraciones yo tengo que reducir el trabajo. O sea, lo uno no se compadece con lo otro ni se justifica tampoco, señor ministro de Trabajo Luis Arturo Poveda. Qué vergüenza verlo en cadena nacional hablando pendejadas. Qué lástima. Ahora lo que dicen desde la organización que representa a los servidores públicos es que esta reducción sí va a afectar las aportaciones, por ejemplo, para la jubilación, el 13º sueldo, entre otros aportes de los que debe beneficiarse el trabajador. Y esto obviamente ellos tampoco lo han dicho. Por otro lado, las empresas públicas cierran, volvemos con este tema. TAME va a cerrar porque ha acumulado pérdidas en los 5 últimos años, de los cuales 3 ha sido presidente Lenín Moreno, el títere
mamarracho que nos gobierna, ha acumulado pérdidas por 400 millones de dólares. Y yo me pregunto, ¿dónde están los responsables de tan pésimo manejo de una aerolínea con un negocio redondo? Porque hasta el combustible de los aviones es subsidiado. No, de eso no se habla. Simple y llanamente, es que ha sido mal manejada, la vamos a cerrar. Por el amor de Dios, ¿dónde están los responsables? ¿Dónde están las investigaciones, los informes? Qué fácil es decir, salir ahí sentado, ¿no? Sin que se te vean los hilos de que te manejan arriba. Qué fácil es salir ahí sentado y decir, no, lo que pasa es que ha sido mal manejada, así que ya no es viable, ya la vamos a cerrar porque ya no se soporta esta situación. Esto es lo que está diciendo, entonces se van a cerrar TAME. Ahora, yo me pregunto, si van a cerrar, bueno, ¿cómo va a funcionar si se liquida o se disuelve, sea cual sea la figura que van a utilizar en TAME? ¿Bajo qué figura van a operar los aviones en donde no existen rutas comerciales? Creo que no hay rutas comerciales entre el continente y Galápagos, me parece. Tal vez me equivoque, discúlpeme si me equivoco. Pero lo dijo el presidente que se van a mantener algunas rutas donde no hay oferta comercial. ¿Y cómo se va a hacer eso si TAME ya no va a existir? ¿Van a crear otra empresa pública? ¿Van a tener otra razón social como hacen los empresarios ahora que para estafar a sus trabajadores, para burlarse de sus trabajadores, ahora resulta que están utilizando nuevas razones sociales, pero la empresa sigue siendo la misma, los beneficiarios son los mismos, los millonarios que se aprovechan son los mismos, incluso muchos de los trabajadores también son los mismos. Es la realidad de lo que está ocurriendo y la amenaza es, si te gusta bien y si no, puedes irte. Así de simple, porque no hay un Ministerio de Trabajo que defienda a los trabajadores. Ahora, cierra la empresa de ferrocarriles. Cierra la empresa de ferrocarriles. ¿Qué significa esto? O sea, pero por lo menos explíquenos. ¿Qué significa? Ya no va a haber entonces Ferrocarril del Ecuador, que también fue muy, muy mal manejada. Unos precios, pero impresionantes, impagables. Cuando debió potenciarse el comercio aquí de los ecuatorianos, el turismo interno, perdónenme, debió potenciarse el turismo interno, nunca se hizo. Con esos precios, yo les digo, a mí me hubiera encantado subirme al tren, pero con esos precios, más allá de si tenía o no tenía, me parecía estúpido, absurdo, tener que gastar tanto dinero. Por volumen se gana mucho más, señores. Dejen de ser afrentosos. Siempre me pareció que el tema de los ferrocarriles del Ecuador era una empresa muy egoísta, que no buscaba que muchos ecuatorianos disfruten de los paisajes del Ecuador, que lo que buscaba era simplemente vender la idea de que existe un servicio aquí en el país para el turismo extranjero, a un precio muy, 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 muy elevado, que al final del día, miren ustedes, termina cerrando sus puertas porque no fue viable, por la afrentosería del gobierno, lastimosamente. ¿Qué más? SEAR, imagínense ustedes, este centro de alto rendimiento, no sé para qué servía, no sé por qué lo cierran tampoco, no sé si es necesario que alguien supla las funciones que cumplía. Correos del Ecuador, y ahora si ya desaparece Correos del Ecuador, ¿qué significa esto? O sea, recién Correos del Ecuador había entrado en una reingeniería de procesos, se invirtió muchísimo dinero en Correos del Ecuador y ahora resulta que la cierran. Es realmente de locos, ¿no? Bueno, pero en parte sí me alegra que cierre Correos del Ecuador, porque en algún momento, como muchísimos ecuatorianos, yo quise traer algún artículo comprado en el exterior y resultaba que sacar el artículo, retirar el artículo en Correos del Ecuador, me resultaba mucho más caro que el artículo en sí, que lo que había comprado. Así es la estupidez y la afrentosería, esa es la palabra. Son afrentosos. ¿Ya? La afrentosería de ellos, miren en qué termina. Pero yo lo que quiero saber es quiénes van a pagar las consecuencias de que ahora ya no exista Correos del Ecuador. Insisto, en este gobierno, lo que no logró ningún gobierno, ¿no? Quebrarnos, no lo logró ni siquiera el gobierno de Maguad, pero Lenín Moreno sí es el campeón de todos. Continuemos. Unidad de almacenamiento, EP.
sea, realmente el Estado es un pésimo administrador, ¿no? Pero yo no entiendo para qué se metieron en tantas cosas. Ah, es que había mucha plata en el gobierno anterior, entonces crearon muchísimas empresas que después terminaron siendo un dolor de cabeza y una posibilidad de corrupción grande, grande. Bien, cambiando de tema, la Contraloría ha emitido informe con indicios de responsabilidad penal. Informes que son un saludo a la bandera, mis queridos amigos. Ya en este momento, la Contraloría está tratando de crear una falsa imagen de eficiencia, de trabajo, de honestidad, de transparencia, cuando durante todos estos 3 años del gobierno de Lenín Moreno han sido los grandes responsables al final del día de toda la corrupción que estamos sufriendo nosotros, que estamos sufriendo incluso con la pérdida de nuestros seres queridos por culpa también de la Contraloría, por culpa del Servicio de Compras Públicas, SERCOP, que es cómplice y de hecho es también autor material e intelectual de la corrupción en las contrataciones públicas del país. Esto es una realidad que no se puede negar. Lucy Coronel está en sintonía, un abrazo, mi querida doctora Lucy Coronel. Cristian Miranda Ruiz, ¿qué podemos hacer, amigos? Lastimosamente hay que ver la forma de sacarlos del poder, ya no pueden estar más. Porque, ojo, que es solo cuestión de tiempo. ¿Qué será? Tal vez un mes, pero el combustible, el precio del barril del petróleo va a subir. Y el momento en que sube el precio del barril del petróleo, la banda se mueve. O sea, realmente yo no entiendo qué es lo que están pensando. ¿Qué piensa Lenín Moreno? Que buscando ordenar las palabras, ¿no? Con muchos eufemismos, o sea, con muchas mentiras, con muchas falacias, ¿no? Parece que es verdad, parece que es algo bueno, pero en realidad no lo es. Creen que nos engañan. La banda existe. La banda tiene un piso, que en este momento es $1.10, perdón, $1.75, es decir, baja a 10 centavos la gasolina Ecopaís, pero en el caso del diésel baja de $1.03 a $1. Y está en el piso en este momento. Ya dejaron puesto el piso, todavía no nos dicen cuál es el techo, pero ya en los próximos días podemos ver que va a subir al techo y va a decir que está en el techo, que está dentro de la banda, que eso es lo que nosotros les dijimos. Pero en el momento en que el precio del petróleo comience a subir, por ejemplo, un precio bastante promedio, bastante regular en el barril de petróleo, está por encima de los $50. Puede estar hasta en $75. Imagínense ustedes a cuánto podría subir. Más del doble de lo que estamos pagando actualmente por gasolina, más del doble lo terminaríamos pagando en ese momento y nada podría evitar un proceso inflacionario en esas circunstancias. Nada, absolutamente nada ni nadie. Y la banda, como dice Lenín Moreno, ahí se va a mover, se va para arriba. El momento en que la banda se va para arriba, tenemos un nuevo piso y un nuevo techo, un nuevo precio, por ende, ¿no? Que se puede manejar. Ahora, de lo que yo estoy entendiendo, a la final, los que comercian el combustible van a poder manejarse dentro de esa banda, así que a una gasolinera, si se le antoja, pues pone el techo, porque está dentro de la banda, y la otra se puede poner un poquito más abajo para decir, ay, mírenme, acá está más barato, vengan para acá a comprar, para pelear un poquito el mercado, sobre todo gasolineras que tienen una ubicación no tan buena. Entonces, bueno, yo puedo bajar un poco, pero esa discrecionalidad no debería existir, porque estamos hablando de combustible, de algo básico para la movilización, inclusive para el tema de las industrias. Y todavía no nos explican bien cómo va a ser el tema de las focalizaciones. Focalizaciones que no se han podido hacer en la historia petrolera y de uso de derivados del petróleo del Ecuador. Y ahora lo van a hacer. ¿Y cómo lo van a hacer? Porque eso no está claro. Lo único que está claro es que el combustible va a subir su precio. Que en este momento le bajaron porque así utilizan esto, el dedito. Así nos meten el dedo a los ecuatorianos. Creen que nos meten el dedo. Pero el momento en que el precio del petróleo se dispare, en ese momento quiero ver dónde va a estar ese viejo miserable del ministro de Energía, René Ortiz. ¿Dónde va a estar? Seguramente en su casa, millonario. Y de nada nos va a servir ya en ese momento. Por eso es en este momento que nosotros tenemos que despertar. Es en este momento. Es más, de una vez mi compromiso, y me verán porque voy a transmitir en vivo, en toda marcha,
que se convoque a partir de hoy, voy a estar presente y les invito de manera pacífica. ¿Ya? No estoy invitando al desorden, ni a la anarquía, ni a los saqueos. De hecho, de los violentos siempre hay que alejarse en las marchas. Pero les invito también a participar de forma pacífica como ciudadanos en uso de nuestros legítimos derechos constitucionales. Debemos participar en toda marcha que se convoque, aunque no sea necesariamente en la capital, que es donde realmente se terminan decidiendo las cosas, porque está la Casa de Gobierno. Seguramente el mamarracho cobarde títere de Lenín Moreno se terminará refugiando acá en Guayaquil o en San Borondón, en Mocolima, para ser más preciso, bajo las faldas del bigotón o bajo el bigote del bigotón. Terminará escondiéndose como todo buen cobarde. Eso es lo único que nosotros podemos esperar. Pero tenemos que protestar y tenemos que hacerlo de una manera efectiva, consistente, permanente, hasta que se larguen todos. Hasta que se larguen todos. Yo creo que deberían adelantarse las elecciones en este momento. Debería incluso permitirse participar. Deberían permitirse la participación de nuevos cuadros. Deberíamos exigir al Consejo Nacional Electoral que se le permita participar a nuevos cuadros. Es más, que se niegue la participación de toda persona que ya se haya encontrado en un cargo público. Tiene que prohibirse la participación. Sí, que eso es discriminatorio. No nos interesa. La mayoría somos nosotros. Nosotros somos el pueblo. Así que nosotros no podemos estar equivocados y no puede ninguna norma estar por encima de la soberanía popular. Ninguna norma, ninguna, absolutamente ninguna. El otro día leí a un querido amigo que se manifestaba a favor de que a Alexandra Ocles le hayan dado las medidas alternativas a la prisión preventiva. Decía que estaba a favor porque la medida de la prisión preventiva es una medida de última ratio. Esto quiere decir que es la última de las medidas de la que se debe echar mano. ¿Ya? Porque la prisión preventiva incluso constituye un anticipo de la pena. Es decir, antes de que ya te condenen, antes de que un juez en sentencia te condene, tú ya estarías castigando a la persona sin saber si es o no es culpable. Pero nosotros sabemos que Alexandra Ocles sí es culpable, para comenzar. Pero en todo caso, obviamente está la teoría del derecho, la doctrina, y está la justicia. Y yo lo que le digo a mi querido amigo, con el aprecio que te tengo, si recuerdas el decálogo del abogado, cuando encuentres en conflicto al derecho, a la norma, con la justicia, lucha por la justicia. Por justicia, lo que correspondía era que a Alexandra Ocles la terminen refundiendo en un calabozo, en el más oscuro de los calabozos, en el más frío de los calabozos, y pierdan la llave. Mujer miserable, que se atrevió a burlarse del dolor de todos los que hemos perdido seres queridos en esta tragedia, que se atrevió a utilizar dinero que mucha falta nos hacía para salvar vidas, comprando unos kits con sobreprecio, que incluso pagaban IVA en ítems que no pagan IVA. Así fue la pillería de Alexandra Ocles en el caso que se está investigando. Pero hay peores, ¿no? Obviamente hay peores. En todo caso, la Contraloría emitió el informe de responsabilidad penal, que no sirve para nada, porque ya en este momento se puede denunciar y se puede realizar la investigación sin necesidad de estos puercos informes que realiza otro corrupto como este señor Pablo Celi. Esto en el hospital de Pedernales. Imagínense ustedes que hasta las garantías han sido falsificadas, ¿no? Ustedes saben que todo contratista tiene la obligación de presentar garantías. La garantía generalmente la otorga una institución financiera, y esa garantía resulta que ha sido nada más y nada menos que un papel forjado, un papel falsificado. Ahora, de esto debieron haberse dado cuenta hace muchísimo tiempo, pero ahorita, como están en el show de mírame cómo trabajo, mírame que sí soy eficiente, ya no me odies tanto, entonces resulta que ahora han encontrado la corrupción en el hospital de Pedernales con garantías fraudulentas. Jorge Guatet, el sepulturero de vivos y muertos, sinvergüenza, que viene desde la administración de Camilo Samán, que fue otro pillo del cual la fiscalía ni se acuerda. Miren esas amistades,
Dense cuenta de esas amistades. Ah, no, caso bochornos, ahí mete, todos los que queremos joder, todos los que queremos que no participen en elecciones. Pero miren a Samán, nadie lo toca. A Rolando Panchana, nadie lo toca. ¿Por qué? Y Jorge Wattet en la Corporación Financiera estuvo. Hasta hay serias dudas del título de Jorge Wattet, que hay indicios de que sería fraudulento también. Y eso debería ser investigado, sobre todo por las autoridades del CENESID. Pero este señor el día de hoy ha pedido la renuncia de todos los directores de los hospitales del IES. ¿Pueden creer ustedes? Pero hace poco nomás pidieron la renuncia de los directores. O sea que cada vez que haya un escándalo de corrupción, van a cambiar los directores, pero lo que no cambia es la corrupción. Porque ponen a otro amigo o al amigo del amigo y siguen robando. ¿Qué cree el señor Wattet? Ah, miren, los ecuatorianos son estúpidos. Entonces, como los ecuatorianos son estúpidos, yo voy a cambiar en este momento los directores y de esa manera los ecuatorianos que son tan estúpidos van a pensar que de esa manera estamos luchando contra la corrupción. ¡Qué idiota! ¡Qué idiota que se me acaba de ocurrir! Dice Jorge Wattet. Así que les pidió la renuncia a un poco de corruptos, tan corruptos como él. Y ahora me imagino que van a poner a nuevos pillos para que sigan robando en los hospitales del IES, lo cual ha costado muchísimas vidas. El hospital de Quevedo, oigan, en verdad, yo quiero muchísimo, hay gente muy valiosa, hay gente chévere inclusive, gente muy agradable, nuestros queridos hermanos de Los Ríos, el pueblo. Pero qué pena, están secuestrados, yo me atrevería a decir. De hecho, por si acaso, no es que estoy diciendo que más que Guayaquil. Guayaquil es el tope de la corrupción, pero ojo, que es una corrupción muy fina, como me decía un amigo taxista. Estos son finos para robar, dice. Los socialcristianos son finos para robar. En Quevedo no son finos para robar, son groseros para robar. Pero yo me atrevería a decir que es una de las provincias con mayor corrupción del país. Inclusive en función de su tamaño y de su cantidad de habitantes. Es brutal la corrupción que existe en Quevedo. La gente se queja de los hospitales, la gente se queja de la función judicial. Es realmente grosera la forma en que roban, cómo tienen todo repartido. Y yo creo que esto tiene muchísimo que ver con el poder que acumuló ese miserable presidente de la Asamblea, César Litardo. Yo creo que eso ha degenerado la corrupción en Quevedo terriblemente. Terriblemente, así que hago votos porque se acabe ya este gobierno y se largue este sinvergüenza y deje de hacerle daño a su propia provincia, porque lo ha hecho. Es una realidad. Bien, Guayaquil, eso ya lo habíamos conversado, lo que les quería decir. Hay menos hospitalizados. Eso quiere decir que nosotros ya estamos bien, que ya podemos pasar al semáforo amarillo, que ya hay menos personas que se enferman. No, estúpidos. Lo que quiere decir es que la gente ya no va a los hospitales. La gente le cogió terror a los hospitales. Animales. Eso es lo que quiere decir. Hagan la lectura correcta de la situación. No se engañen, que a nosotros los guayaquileños no nos engañen. Dejen de repetir mentiras, que no por repetir 1000 veces una mentira se va a convertir en verdad. La gente no quiere ir a los hospitales. La gente ya cogió miedo después de todo lo que tuvimos que vivir en una pandemia que resultó peor que cualquier incendio, que cualquier peste. No ha existido en la historia de Guayaquil, como muchas personas han citado, no ha existido en la historia de Guayaquil una tragedia que se pueda comparar a lo que nos tocó vivir por la pandemia del COVID-19. Pero más que por la pandemia, por el infame gobierno y las autoridades que permitieron que escale a niveles realmente inmanejables la crisis sanitaria en la ciudad. Es la realidad. Entonces, hay 30% de camas disponibles, que era lo que le decía, pero este 30% de camas disponibles no va a alcanzar para poder cubrir la demanda que se podría generar en caso de que existe una segunda ola de contagios, que es muy probable que se dé. Pero yo creo que ya los ecuatorianos, incluso para evitar la conmoción social, la saturación de los hospitales, incluso eso
preferirán tener al familiar en casa, verlo morir, irlo a enterrar y seguir trabajando sobre todo. Créanme que una de los más grandes temores de la gente en este momento es no poder trabajar, porque cuando uno no puede trabajar, no puede comer. Y por último, uno como adulto, te comes cualquier cosa con tal de sentirte un poco lleno, un poco de arroz solo por último, pero cuando estás hablando de niños, a los niños no les puedes dar una mala alimentación, porque si no les das una buena alimentación, no se desarrolla su cerebro, no se desarrolla su capacidad, ¿ya? Entonces, en el tema de las criaturas, no se puede lastimosamente dar el lujo, por decir una palabra, de no darles la alimentación debida. Entonces, la gente necesita trabajar. Así que, de cualquier manera, resolverán el problema de sus muertos, de cualquier manera, pero no vamos a dejar de trabajar. De hecho, miren, no hemos pasado a semáforo amarillo y hoy ya la ciudad, hace rato la ciudad se comenzó a reactivar. Claro, hay empresas que ya quebraron, hay microempresarios, empresas que, negocios sobre todo, no empresas, negocios sobre todo que apenas estaban comenzando y lastimosamente pues ya no van a poder continuar. Pero la realidad es que en este momento es muy difícil reactivar la economía en la ciudad de Guayaquil, que básicamente depende del comercio. Esperemos que podamos hacerlo. El COE de Guayaquil, el Comité de Operaciones de Emergencia, plantea instalar 3 hospitales móviles en vías de acceso a la ciudad. ¿Más negociados, me pregunto yo? ¿Usted qué piensa? Para mí sí. Para mí son más negociados, definitivamente. Comité de Operaciones de Emergencia plantea la instalación, imagínense, 3 hospitales móviles y en las vías de acceso para atención de pacientes con COVID-19 que lleguen de otros cantones, es decir, para que no ingresen a Guayaquil. Eso también da clara cuenta de la cantidad de personas, de ese subregistro que existe, de personas contagiadas, de personas graves, que fallecen en la ruralidad, en los cantones rurales, sobre todo, del país. Por eso entiendo yo que van a hacer esto, pero claro, no aceptan que esto está pasando, sino que lo hacen como una medida preventiva, lo hacen como un acto de responsabilidad con los ciudadanos, cuando no es así. La verdad es que no es así. Ahora hay que ver si la gente quiere irse a meter a esos hospitales. No tienen ni siquiera cómo salir de sus cantones. No hay movilización en este momento. ¿Cómo van a llegar a estos hospitales móviles? La verdad que la estupidez lo supera siempre. La posibilidad de que la ciudad soporte una segunda ola de contagios es latente, según el COE cantonal. Por eso, se hace urgente ampliar la capacidad hospitalaria para la atención de pacientes con el virus. Según la alcaldesa Cintia Viteri, eso no solo depende del municipio. En total serían 3 hospitales móviles con capacidad para 50 camas cada uno, ubicados en la vía Novol. Otro a la altura del peaje de la vía La Costa, esto para nuestros queridos hermanos de la provincia de Santa Elena, que pudieran buscar atención médica acá en Guayaquil, porque eso es una realidad. Inclusive llegamos a ver imágenes de dispensarios sin médicos en plena pandemia. Los médicos se enfermaron, se murieron, abandonaron el hospital porque no tenían ni siquiera los equipos necesarios, mientras la ministra Andrea Muñoz nos decía que sí tenían, el momento de renunciar nos dijo que no había, llegó el otro viejo inerte, ese que tenemos de Juan Carlos Ceballos ahora, a decir que todo, este es el país de las maravillas, aquí hay todo, no falta absolutamente nada, dice este viejo imberbe, pero todos sabemos que no es así, que no es verdad, que a los médicos les falta muchísimo, ni siquiera les pagan, a las enfermeras, a los camilleros. Sigue el gobierno en deuda, como también sigue en deuda el gobierno con las clínicas privadas de diálisis. Y la gente se sigue muriendo. Encima de que no encuentran, no tienen los insumos para atender a los pacientes no llegan tampoco porque no tienen cómo movilizarse. Ni siquiera en Mercedes-Benz pueden llegar a hacerse atender los pacientes, como en Los Ríos. La idea, dice, es levantarlos, estos hospitales, en los puntos que conectan a Guayaquil con las provincias de Manabí, Santa Elena y el sur del país, como ya hemos dicho. La primera dama, Josué Sánchez, dijo que esperan una respuesta del Ministerio de Salud para ponerle fecha a estos hospitales. Entre tanto, este martes 19 de mayo del 2020 se inauguró el Hospital Bicentenario. ¿Cuántas veces lo van inaugurando? Yo creo que esta ya es la 4ª o 5ª vez. La verdad que ya perdí la cuenta, ¿no? Pero ese Hospital Bicentenario lo han inaugurado. Impresionante la cantidad de veces que lo han inaugurado. Que funciona en la antigua
Maternidad Enrique Sotomayor con 75 camas, oxígeno y médicos para la atención de pacientes con coronavirus. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Cintia Viteri, eres lo más grande, la verdad. Qué maravilla de alcaldesa. La verdad es que eres tan eficiente que no me explico por qué tuvimos que llegar a lo que llegamos aquí en Guayaquil. Cuando te inventaste que tenías coronavirus, desapareciste y ahora resulta que eres la heroína, la que salva el día, ¿verdad? El consejo, bueno, ya habíamos leído que les pidieron la renuncia, un poco de sinvergüenzas del IES. Esta noticia es muy grave, mis queridos amigos. Con esta noticia realmente debí comenzar. Les pido disculpas, bueno, pero igual tenemos casi 300 personas conectadas. Con esta noticia debimos comenzar. El BIES, a 4 meses de caer en cero liquidez. El Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social está a punto de caer en falta de liquidez. La crisis económica generada por la pandemia presiona las cuentas del banco de los afiliados. Un informe de gestión al que accedió Expreso devela los riesgos, ¿no? Esto es el diario Expreso. Los efectos del COVID han comenzado a amenazar lo más sagrado que tienen los ecuatorianos, la liquidez de los fondos constituidos por los ahorros de los afiliados a la Seguridad Social. Según el BIES, las consecuencias que la pandemia genera hasta el momento con la posibilidad de poder capear gastos solo hasta por 4 meses más, nada más. Para 4 meses tiene plata el BIES. La primera alerta se encendió en marzo pasado a través de un informe trimestral que la Gerencia General del BIES hizo llegar el pasado 20 de abril a autoridades del gobierno de control y del propio Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. En el documento de 34 páginas al que tuvo acceso el diario, se detalla que hasta febrero los activos de la entidad llegaron a sumar 20.463 millones de dólares, los activos, pero que de eso solo 485 millones eran disponibles. Ahora, ¿qué hace el BIES, mis queridos amigos, con tantos activos? Igual que inmobiliaria. ¿Por qué el BIES tiene 20.000 millones de dólares en activos improductivos? Activos improductivos. ¿Cómo es posible? Tanta desidia, tanta indiferencia, tanta indolencia en el sector público. Señores, 20.000 millones de dólares. Mientras la gente no encuentra medicinas en las farmacias de los hospitales, mientras la gente no puede acceder a una consulta médica oportuna, les programan las citas para después de 1, 2, 3, 4, 5 meses, para el siguiente año. ¿Cómo es posible? ¡Qué indolencia! A ver, señor Guate, usted no dice que ahora está cambiando las cosas. ¿Por qué no comienzan por deshacerse de una forma honesta? No para que se lleven ustedes las cosas a precio de gallina enferma. ¿Por qué no comienzan a deshacerse de tanto bien que tiene el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? Es desde esta cuenta en donde la administración todos los meses agarra recursos para paliar el déficit mensual. Imagínense ustedes. Antes de la pandemia, el déficit promediaba 100 millones de dólares. Es decir, la falta de recursos que la entidad tiene para llegar a cubrir más de 450 millones que requiere para pagar a jubilados y las necesidades del sistema de salud que vienen incrementándose y marcando mayor presión en esta emergencia. Ahora, tengamos en cuenta una cosa, mis queridos amigos. Esto se va a volver insostenible porque el BIES y el IES ya tenían problemas sin pandemia. La pandemia no solamente que generó toda una suerte de problemas, sino que además ha generado desempleo. Al generar desempleo, resulta que va a haber menos aportaciones y no es cualquier cantidad. Son muchísimas personas las que han perdido su trabajo en el sector formal, ¿no? En relación de dependencia. No obstante, esos fondos en breve podrían ser insuficientes. Esto porque los ingresos mensuales del banco, de 360 millones aproximados por recaudación de pagos de créditos y aportes patronales, han empezado a bajar, lo que les acababa de decir. Solo en el primer mes de la pandemia, solo en el primer mes, el cobro de préstamos hipotecarios y quirografarios cayó en un 22%, es decir, casi la cuarta parte. 21.6% fue la caída de recaudación por los créditos, bueno, casi 22%. Estos detalles los explica Vinicio Troncoso, el gerente del BIES, tras una solicitud de entrevista. Sin embargo, antes de su informe,
ya había hecho un llamado a todos, a empresarios y trabajadores, a ayudar a sostener la liquidez propia del sistema. Imagínense ustedes esta gente que ha quebrado al IES pidiendo a los empleadores y a los trabajadores que ayuden a sostener la liquidez del IES. Realmente esta es la burla más grande que le pueden hacer al pueblo ecuatoriano. Qué vergüenza, qué vergüenza. La seguridad social no cuenta con un paliativo para la inminente crisis, dice este sujeto, que puede afectar la atención de más de 500.000, imagínense, 500.000 jubilados. Y ya que hablamos de jubilados, insisto, toda persona que tenga problemas por su jubilación, estamos en este momento recibiendo todos los casos para poder irlos clasificando. Hay muchísimas personas que ya deben acceder a su jubilación y no pueden acceder a su jubilación. Sobre todo en el sector público, hay empresas públicas o instituciones públicas que se niegan a jubilar al empleado que ya cumplió con todo lo que estipula, con todos los requisitos de ley para poderse jubilar, y esto es una infamia. Otra medida fundamental, añade, es elaborar con urgencia medidas regulatorias que permitan al sistema en un corto plazo hacer líquidos los demás activos del banco, que es lo que ya habíamos hablado. El estudio cita además, pero tienen que esperar a estar totalmente jodidos para recién ahí comenzar a pensar cómo pueden salir de la joda. Qué impresionante, ¿no? Qué inoperantes que son. Madera, quien fue director del IES entre el 2003 y 2004, cuando todavía no existía el IES, admite que esa injerencia ha estado siempre, no hablamos de la injerencia del Estado, pero enfatiza en el asalto que el sistema ha venido sufriendo en los últimos años. Los problemas de liquidez que empiezan a aflorar, dice, se deben a las políticas dictadas sobre todo por el gobierno anterior, que mermó los fondos del banco, tras ampliar la atención de salud a familiares de afiliados, pero sin garantizar el financiamiento de este plan. De acuerdo con el reciente informe, el Banco de los Afiliados, ese y otros cambios han venido provocando en los últimos 13 años una descapitalización. ¿Saben de cuánto? ¿A cuánto asciende la descapitalización del IES en los últimos años? Nada más y nada menos que a la cifra astronómica de 28.000 millones de dólares. De ahí que esta coyuntura de crisis es clave para repensar el rumbo de la seguridad social. Imagínense, lo han descapitalizado, obviamente se llevan el dinero, ¿no? En 28.000 millones de dólares, y aún así el IES tiene más de 20.000 millones de dólares todavía en activos. Realmente el IES es la gallina de los huevos de oro de los corruptos en Ecuador. Y es la forma también más miserable de robarse la plata, ¿no? Porque saben que hay siempre formas de robar que no está bien, pero pueden robar en obras, pueden robar en muchas cosas, pero realmente roban en una institución de la que dependen vidas, de la que dependen, por ejemplo, vidas de personas que trabajaron y ahora dependen de la seguridad social para tener atención médica en salud y para tener un dinerito para poder comprar lo más necesario para poder subsistir hasta que Dios nos lleve al otro lado. De ese dinero echaron mano los Bucaram. Sí, señores Bucaram. Lo siento mucho. Que no les gusta que los nombre, que comienzan con sus amenazas. Lo siento mucho. Ustedes son responsables de la debacle del IES, sobre todo aquí en la provincia del Guayas. Ustedes, sus familiares y sus amigos, con la complicidad de Lenín Moreno que se los ha permitido, ustedes se han llevado muchas vidas. Están en sus manos están manchadas de sangre de las vidas de los ecuatorianos y de los guayaquileños en especial, que no pudieron acceder a atención en salud digna, oportuna, con todos los equipos necesarios y los insumos y las medicinas, porque ustedes se dedicaron a saquear el IES más de lo que ya había sido saqueado históricamente. Es la realidad de lo que está pasando. Los activos, recursos sin disposición. Según un informe trimestral, los activos totales del Banco del IES, ya lo habíamos dicho, superan los 20.000, con un rendimiento en promedio que está por encima de la tasa actuarial establecida del 6.25. Pero de ese monto solo 485 millones son líquidos. ¿Se dieron cuenta ustedes que ya nunca más hablaron de los estudios actuariales? En este gobierno se acabó el tema de los estudios actuariales, que son muy necesarios para saber cuánto tiempo le queda al IES para contar con recursos para cubrir tema de salud, tema de jubilaciones, etc.
Se acabaron los estudios actuariales. ¿Por qué? Porque era necesario dedicarse a robar y esos estudios actuariales generan un poco de incertidumbre, generan dudas. Entonces prefirieron guardar silencio, dejar de hablar para sigilosamente robar y robar y robar. Lastimosamente cayó el COVID y sus robos, lastimosamente para ellos, quedaron evidenciados y ahora son motivo de repudio total. Tenemos que acceder a un gobierno de transición que permita que estas ratas terminen en la cárcel o que se larguen del país. Pero aquí no pueden seguir, señores. Bucaram se tienen que largar nuevamente, a lloriquear, pero en Panamá, señores. Y ahora sí, no se vaya solo Abdalá Bucaram. Váyase con sus hijos también, ¿no? Con los que están involucrados en la pillería. Por favor. Entonces esto es lo que tiene que ver con el BIES. Importante haber tocado este tema. Lo que se viene es bastante grave. Bien, aquí está el tema del coronavirus, ¿no? Vamos a pasar al semáforo amarillo. Ya el día de hoy ya se está hablando de comenzar a atender en la función judicial, ¿no? Ya después de todo lo que ha implicado. Van a regular la movilidad, los permisos de actividad en el marco de la emergencia sanitaria. No explican mayormente en cómo van a funcionar estos permisos de actividad. El COE, pues la circulación, pues bueno, ya saben el tema de las placas, va a haber, me parece que 2 días por semana se va a poder circular. Los que usan transporte público en Guayaquil ascienden al 70%. Está autorizado dentro de la ciudad y entre las parroquias, ¿no? Ustedes saben, las parroquias de aquí de Guayaquil, el 30% de su capacidad, lo cual es bastante complicado, lo cual no se va a poder cumplir. Es decir, un saludo a la bandera, porque esto es imposible. No se ha cumplido ni siquiera cuando la pandemia estuvo en su punto más crítico, menos se va a cumplir ahora que la gente ya está tratando de generar ingresos. Aunque la alcaldesa ha dispuesto que quienes vengan de los cantones San Borondón, Durán y Daule sí podrán entrar, ¿ya? Como son los municipios más cercanos, las ciudades más cercanas sí van a poder entrar. La terminal terrestre precisó que seguirá cerrada y que en este punto son las cooperativas las que deberán organizarse. No entiendo a qué responde esta situación. ¿Qué dice Roche? Gracias a un trabajo coordinado entre la ATM y transportistas se establecieron las rutas de la reactivación cuya circulación comenzó desde hoy en Guayaquil, antes de que hayamos cambiado al semáforo amarillo. Este fue uno de los temas principales que abordamos, dice. El semáforo amarillo obliga a respetar las prohibiciones vigentes a nivel nacional, pero en las instituciones públicas la máxima autoridad de cada institución regula la actividad laboral. En el caso de Guayaquil, el municipio trabaja con el 50% de su personal. El resto está en teletrabajo y la atención al público en la ventanilla universal ubicada en las calles Malecón y 10 de agosto del municipio. Se realizará con normalidad cumpliendo el uso obligatorio de mascarilla de acuerdo a lo dispuesto en la ordenanza municipal. Lo que quisiera saber, señores del municipio de Guayaquil, es si ya dieron la orden en los mercados de la red municipal que no estén exigiendo el uso de guantes. Ya lo han dicho los médicos, lo han dicho los científicos, lo han dicho hasta los incompetentes del COE nacional. Ahora quisiera saber si ya dieron la disposición. Espero que sí. Mañana voy a ir al mercado y espero no encontrarme con algún idiota en la puerta que me diga que tengo que usar guantes, porque no se deben usar, porque no evitan ningún contagio. No sirven absolutamente nada, más bien pueden propagar los contagios y crear además una falsa sensación de seguridad. ¿Ya? En cuanto a las empresas privadas, dice, todos los sectores no esenciales deciden el momento del retorno a sus actividades. Algunos centros comerciales ya se preparan para atender con medidas de prevención, mientras que los servicios de telefonía y televisión paga han tenido disponible un servicio por atención vía mensajes. Su personal también deberá trabajar al 50% de la capacidad y por turnos, ¿verdad? Se autoriza la atención de consulta externa de todas las especialidades médicas y se reduce el toque de queda de 9 de la noche a 5 de la mañana. Esperemos, en primer lugar, que la gente cumpla ese toque de queda, incluso por el tema de la seguridad.
por el tema de la seguridad más que nada. Y además esperamos también que los policías y las Fuerzas Armadas, bueno, en el caso de que así lo dispongan las autoridades, realicen los patrullajes necesarios para evitar aglomeraciones, reuniones, fiestas y todas estas situaciones que podrían degenerar en contagios nuevamente. Esto es lo que podemos decir. Ahora sí vamos con el tema de la judicatura, porque la judicatura ahora sí se apresta por fin a retornar a las actividades, ¿no?, en la función judicial. Ahora lo van a hacer bajo 3 modalidades: teletrabajo, jornada semipresencial y jornada presencial. Me pregunto yo quiénes van a estar en cada una de esas jornadas, ¿no? Lo aprobó este plan el Consejo de la Judicatura el día de hoy. El Consejo señala que el retorno progresivo a las actividades presenciales se aplicará procurando que la mayoría de servidores hagan teletrabajo. Se garantiza que eso no aclarará la continuidad de los servicios. Ojo, ojo. Se han definido horarios para la atención al público, pero si es que existe trabajo represado, la jornada laboral se completará puertas adentro o los días sábados. Sin duda hay trabajo represado. No es que sí es que existe, no, existe trabajo represado y muchísimo. Es más, si en algún lugar hay menos trabajo represado o se termina de salir del trabajo represado, deberían esas personas ser redirigidas a donde todavía hay trabajo represado. Debería existir esa coordinación para poder atender todas las causas que en este momento han estado en un congelador durante 2 meses, más de 2 meses. La ventanilla virtual, que es un adefesio, para la presentación de escritos y causas se mantendrá habilitada en las páginas web del Consejo y de la Corte Nacional y seguirá funcionando una ventanilla física. Insisto, en el tema de la firma electrónica para los abogados es un saludo a la bandera. Te dicen que en 48 horas te van a devolver el correo y las 48 horas se convierten en 96, siguen sumando y no llaman, no hay forma de sacar esa firma electrónica. Me imagino, no sé, el sistema colapsó o hay algún tema de corrupción ahí para las firmas electrónicas, no sé, pero la cosa es que no funciona. Así que dejen de estar hablando de ventanillas virtuales, resuelvan primero el problema de las firmas electrónicas. La Judicatura dispuso que para evitar aglomeraciones por la presentación de escritos en la ventanilla física, cada usuario obtendrá un turno y presentará máximo 2 peticiones. O sea, encima de todo, máximo 2 peticiones. Entonces me imagino que tienes que coger el ticket, esperar horas, presentar tus 2 peticiones, volver a coger un ticket, esperar horas y así, ¿no? Me imagino. Porque así lo disponen acá estos genios. Para evitar aglomeraciones en la ventanilla de atención física, por la mañana se presentarán los escritos de las causas que terminen en número par. Y por la tarde los de número impar. Esto es importante, sobre todo para abogados o usuarios de la función judicial. Los funcionarios que regresen a las actividades deben portar su equipo de protección durante la jornada laboral. Es obligatorio, ahí está la pendejada, ¿se dan cuenta? Es obligatorio el uso de guantes para quienes manejan documentación y tienen contacto con usuarios externos y mascarillas, además de gel antiséptico o alcohol desinfectante. ¿Qué tiene que ver el manejo de documentación con guantes? ¿Acaso el germen, la bacteria, lo que sea, el COVID está en los documentos? Me pregunto yo. ¿Los documentos estornudan? ¿Generan algún tipo de fluido que pueda contagiar a las personas? Insisto, o sea, aquí cada quien se le ocurre cualquier estupidez y ahí cogen y lo hacen en un papel, lo firman y eso ya es ley para los que tienen que acatar esas normas. En la entrada de los edificios judiciales habrá control de la temperatura. Me imagino que por eso se demoraban también, ¿no? Porque esos contratos también son fantásticos. Esos son pillísimos, eso de la Consejo de la Judicatura. Les encanta robar. Qué bestia cómo roban. ¿A cuánto compraron las pistolas? Vamos a revisar pues los contratos de cuánto les costaron las pistolas para medir la temperatura de las personas y todos estos insumos de protección. ¿Cuánto pagaron también? Deberíamos revisar, porque estos siempre andan en pillería, siempre, es impresionante. Van a colocar una alfombra o rodapié antiséptico para la desinfección del calzado. Claro, como uno coge el zapato de la otra persona y le pasa la lengua, ¿verdad?
entonces así la gente se contagia. Hay que desinfectar los zapatos, claro, sí. Como uno no da a veces la mano, sino que uno extiende la mano y la otra persona le da el pie, el zapato, entonces uno coge el zapato, lo menea así y después se hurga la nariz. Y entonces ahí te contagias, ¿verdad? Idiotas, ¿verdad? Bien, solo podrá ingresar una persona por trámite. Deberá cumplirse el distanciamiento social y las filas de espera para el ingreso serán afuera de los edificios. O sea, encima la gente tiene que aguantar calor a partir de ahora. Qué lástima la forma en que tratan a los ciudadanos. Bien, eso es lo que tenemos más o menos del día de hoy. Si no me equivoco, espérenme un segundo. Esto quería hablar también. En una entrevista radial, Richard Martínez, ¿no? el miserable ministro de Economía, que seguimos esperando que la Asamblea dice que le va a hacer juicio político, me imagino que el juicio político se lo van a hacer cuando ya se vaya. En una entrevista señaló que 3.500 contratos ocasionales del sector público finalizan este mes y ya no se van a renovar. Ahora, una cosa, claro, suena bonito, ¿verdad? Suena chévere. Pero cuidado, ¿de qué sectores son los contratos ocasionales? ¿Cuál va a ser la afectación que van a sufrir los ciudadanos por la eliminación de estos contratos ocasionales? Porque una cosa es votar al pipón, al que no hace ningún trabajo que valga la pena, y otra cosa es contratos ocasionales, por ejemplo, en el sector de salud o educación. Y eso no le está diciendo, señor Rizal Martínez. Usted es muy inteligente, ¿verdad? Me encantaría tenerlo al frente para bofetearlo, porque realmente se cree un ser superior. Se cree a alguien muy, muy inteligente y capaz de verle la cara a todo el mundo, pero no lo es, no lo es. En todo caso, se lo dejo allá al de arriba, que se va a encargar de usted, definitivamente. Estoy segurísimo que de Lenín Moreno, de Richard Martínez, Mario Pablo Romo, Roldán, Michelena, Otto Sonnenholzer, Nebot, Lazo, Bucarán, de todos ellos, tarde o temprano, la vida y Dios se van a encargar. Eso es definitivo. La terminación de estos contratos y la reducción de la jornada de 2 horas a los empleados de la función ejecutiva representará un recorte de 500 millones de dólares, mientras que los 480 millones restantes se recortarán con lo que ya habíamos hablado de la reestructuración de las entidades públicas. Esto fue lo que señaló este miserable ministro que tenemos aquí en el Ecuador. Vamos a leer mensaje en este momento. Berto Baco. Los 74 asambleístas no lo van a enjuiciar a ese ladrón de Martínez, ciertamente, no va a pasar absolutamente nada. Amy Pesante, saludos desde Estados Unidos, un abrazo grande. Lucía Vanessa Campoverde, Amy Pesante también, Rafael Aguilar Zambrano, Williams Naranjo, gracias por mantenernos informados, a ustedes por estar en sintonía, muchísimas gracias, gracias por compartir este programa, gracias por seguir nuestras redes, Defensoría Jurídica EC, y en todas las redes de Defensoría Jurídica EC, y también sobre todo en YouTube. Les ruego que sigan, se suscriban a la página de YouTube. Estamos muy cerca de alcanzar los 1000 suscriptores para poder transmitir en vivo para nuestros queridos hermanos que ven esta plataforma. Defensoría Jurídica EC, abogado Carlos Medina en YouTube. Suscríbanse para poder llegar a muchas más personas. Y también mis redes personales, @CMedina, mi apellido, EC. CMedina EC, el abogado Carlos Medina, su servidor. Ecuador necesita, dice, no, a ver, espérense un momento. Maya Ventimilla, apertura en centros comerciales y dicen no aglomeraciones. Sí, imagínense ustedes, ¿no? Ya esto ya nada más es una forma de burlarse de nosotros. Estefanía Pinela, un saludo grande. Eshu Ayaire, ahí está, que pone mi número de teléfono, te agradezco muchísimo, un abrazo, gracias por el apoyo. Darwin Contreras, abogado, que se vayan todas estas ratas que gobiernan, que ya no le sigan haciendo daño a mi lindo Ecuador, ciertamente. Rocío Moscoso Ayala está en sintonía. Marco Tello Panta, los buscarán a Panamá, no tienen que ir presos todos. No, a Panamá, tienen que ir presos todos. Isabimar, Anita Fernández, están está respondiendo otro mensaje, ya lo vamos a buscar. El amarillo solo es para Guayaquil, en Durán seguimos en rojo, ¿verdad? En teoría sí, porque no ha dicho nada. ¿Ya regresó de las vacaciones el alcalde Dalton Narváez? ¿Alguien sabe? ¿O estaba en su casa viendo Netflix? Porque del 100% de la pandemia, él creo que ha aparecido un 5%, ¿o me equivoco?
Díganme ustedes. Bien. Cristian Miranda Ruiz, ese ladrón ha demandado al Estado con 200 millones, sin vergüenza, cara dura. Diana Cueva, repudio total a los Bucarán. Margot Martínez, mi querida compañera, un abrazo grande, gusto de verte aquí siempre conectada, apoyando esta iniciativa ciudadana. Estas ratas de los Bucarán y los socialcristianos, jefe del partido mafioso Jaime Nebot. Clever Castro, mi querido Clever, ya cuento las horas para ir a pegarme una menestrita ahí a su local, mi buen amigo, un gran emprendedor. Maya Vintimilla, robo es robo, no hay robo blanco, abogado, no hay delito de guante blanco, es verdad. Es de conocimiento de todos el vandalismo en nuestro país. Solución, ¿cómo nos agrupamos para sacar a todas estas lacras? El pueblo somos más, definitivamente así es. Santiago Castro nos saluda. Ah, el video del baile de los Bucaranes, sí, sí lo vi. Cristian Miranda Ruiz, amigo, tengo un tío que ya lo despidieron y le dijo a su jefe, el jefe se fue a la quiebra. Miren, esto es muy importante, ¿no? Porque generalmente, un jefe, por ejemplo, puede decir maravillas. Me fui a la quiebra, dice. Ah, pero él sigue perfecto. Es más, se fue a la quiebra, pero resulta que él coge y abre una nueva empresa, comienza otro negocio. En la misma línea o en una línea distinta, pero un nuevo negocio, una nueva razón social, una empresa, una compañía con otro nombre. Acuérdense ustedes que incluso hay normativa que exonera de impuestos a empresas nuevas, a empresas de capital extranjero. Así hizo el sinvergüenza de la Clementina. Dijo que eran los suegros rusos y nos estaban haciendo rusos a nosotros, los ecuatorianos, que eran unos empresarios rusos. Usted los busca en internet, no aparecen, nadie los conoce. Son dos personas humildes de Rusia, padres de su actual conviviente, pero no hay empresarios rusos. Y el dinero era el dinero de la misma Clementina que lo sacaron del país y lo trajeron como inversión extranjera. Imagínense ustedes hasta qué punto llega la burla en este país. Y la fiscal 10 sobre 20 no escucha. Sorda, ciega, muda, la señora fiscal 10 sobre 20. Así que en el caso de que se haya ido a la quiebra, pero es muy fácil determinar que él todavía tiene recursos, inclusive si los tiene a nombres de terceras personas, que es un delito que se llama testaferrismo, podemos poner la denuncia contra esta persona. ¿Por qué? Porque al millonario, al empresario, sobre todo al empresario chueco, puede que el vehículo de alta gama, el Mercedes que se compró, el Audi, el BMW, el Hammer, puede que lo tenga a nombre de otra persona, pero siempre lo va a usar él. No va a ser tan pendejo. Si usted conoce al tipo, usted sabe en qué vehículo anda, usted sabe en qué casa vive, o lo puede averiguar, hasta lo pueden seguir. ¿Cuál es el problema? No es ningún delito. Si usted no le pega, si usted no lo insulta, usted puede seguirlo para ver dónde es que vive, qué clase de vida lleva. Se puede determinar muy fácilmente que esa persona de ninguna manera ha quebrado. Solamente quebró a la empresa para perjudicar a los trabajadores. Entonces, por ejemplo, si anda en un Maserati, usted pide a la fiscalía, denuncia, averigua, porque sí se puede averiguar a nombre de quién está el Maserati, y resulta que está en nombre de una empresa. Y la empresa tiene como accionista otra empresa. Tiene como administradores alguna persona que usted averigua y resulta que esa persona ni siquiera tiene pago de impuesto a la renta. ¿Y de dónde sacó para un Maserati entonces? ¿Y por qué no usa esa persona el Maserati? Si es la dueña de la empresa, la accionista. Entonces, puede usted poner una denuncia por testaferrismo y de esa manera esa persona, el sabido, va a terminar como Gil enfrentando una investigación penal. Y por eso es importante el poder que ustedes tienen cuando se organizan y cuando trabajan de la mano con abogados honestos. Porque al darme poder a mí, por ejemplo, la capacidad de hacer que una denuncia tenga muchísima fuerza y sea atendida por la presión popular, es fantástico lo que podemos hacer. Es fantástico. Pero estoy a la orden para el amigo Cristian Miranda Ruiz, ¿no? Porque hay muchísimos casos de esto, ¿no? Ahorita todos quebraron. Todos quebraron, sin embargo, siguen viviendo en la misma casa, tienen los mismos lujos, tienen el mismo dinero en las cuentas bancarias, tienen las mismas empresas a nombre de terceras personas
que nunca podrían justificar de dónde sacaron dinero para tener esas empresas. Es lo que está pasando. Carlita, un abrazo, gracias por estar en sintonía. Saludos a los bebés. Bien, Darwin Alvarado, Anita Fernández, Marcelo Herbas, Eduardo Andrés Guzmán Ladines, Isabi Mar, el seguro de desempleo, abogado. ¿Qué podemos hacer para cobrarlo? Me despidieron intempestivamente. Bueno, entiendo que tienes que acercarte al IES o tienes que revisar la página del IES en línea. Hay que ver si ya en estos días van a comenzar a trabajar, pero la idea era que no tenías que esperar 6 meses ni 3 meses. Creo que era 1 semana o 2 semanas y ya podías comenzar a cobrar el seguro de desempleo que se puede cobrar, entiendo que por 5 meses. Durante 5 meses se puede cobrar y es una ayuda hasta poder conseguir un trabajo o hasta poder encontrar alguna otra actividad para generar ingresos. Eso para Isabi Mar. Brando Sánchez Morán, buenas noches, abogado. Acá hoy los administradores del mercado hicieron una reunión con los comerciantes para pedirles dinero para supuestamente comprar insumos de desinfección. Qué sinvergüenza. O sea, les cobran el arriendo del local y encima les piden dinero directamente para comprar insumos. Déjense de pendejadas, déjense de pillerías. Quiero saber exactamente dónde es esto. Si es aquí en la ciudad de Guayaquil o en qué ciudad es, mis queridos amigos. Escriben de todo el país y no solo de todo el país, escriben de todo el planeta. Es en serio, nos escriben de Londres, de Italia, de España. En este momento no tanto porque para ellos es de madrugada, pero sí hay personas que se desvelan y escriben de Holanda, del Reino Unido. Entonces, esto yo sé que es en Ecuador, pero ¿en qué ciudad es? Mi querido Brando Sánchez Morán, me encantaría saber, ¿no? Están pidiendo dinero para comprar insumos de desinfección y para esas cámaras que han puesto en las puertas de entrada. No se puede pasar, es porque el municipio debe dar insumos, porque ellos cobran el alquiler de los puestos, lo que ya les había dicho. Ya dijeron que las cámaras de desinfección fue una gran oportunidad que encontraron sinvergüenzas como Yunda, como Viteri, como Cintia Viteri y algunos otros lugares donde vieron la oportunidad de ganarse un billete con unas cámaras de desinfección que lo que podían causar era afectaciones a la piel y a la visión de las personas. Para eso sirvió. Andrei Freire está en sintonía. Los ecos, las radiografías, toca la cita médica y te la dan para fin de año. Uno pregunta por qué, si mi cita está al fecha, no sea así. Esta sí le sirve, cójala, si no, ya no es culpa. O vaya y dígale al doctor que le atienda. Miren lo que dicen, es lo que sucede en el IES, ¿no? La forma en que tratan a los afiliados, que son la razón de ser, que son los que generan los recursos en el IES. Qué lástima que atiendan así, de esta forma tan inhumana a las personas. David Andrade, un abrazo, está en sintonía. Javier Echeverría, Guido Jr. Está también Juan Pablo Muñoz, abogado. Las empresas no han pagado el seguro, hasta eso nos han quitado, ya no podemos hacer ni préstamos quirografarios, hasta eso no tenemos. Jimena Beceta, abogada, estamos hechos pedazos. ¿Cuándo será que nos podemos librar de todos estos sinvergüenzas? Definitivamente. Romina Moncayo, gracias por estar en sintonía. Cristian Miranda, ¿qué podemos hacer para votar a estos ineptos corruptos? Fermín Pinargote, abogado, se cambian los directores, es para que ninguno de la sarta de ladrones se quede sin su parte. La pandemia del COVID-19 nos está matando y la pandemia delincuencial del títere Moreno también. Así es, mis queridos amigos. A ver qué dice Juan Carlos. Los médicos, a ver, Maya Ventimilla, los médicos somos personas, no héroes. No tenemos poderes, necesitamos insumos. Damos lo que podemos, pero no somos blindados. Así es. Juan Carlos Calapiña, Chizaguano. Abogado Medina, por favor, ¿qué hay que hacer con TV Cable? Miren ustedes, TV Cable, ¿no? Empresa relacionada con fotos, Sone Holzer. Hay cobros indebidos y total desatención a los clientes. Nadie responde los reclamos, por favor. Mire, parece que es en el mercado de Pascuales. Me están diciendo aquí, Brando Sánchez Morán, acá en el mercado de Pascuales, Guayaquil pasa eso, abogado. Y esto es responsabilidad de la alcaldesa Cintia Viteri. Señora alcaldesa Cintia Viteri, personal del municipio de Guayaquil, ¿qué está pasando en Pascuales? ¿Por qué están pidiéndole a las personas que tienen sus locales, sus puestos de víveres, les están pidiendo dinero para insumos de desinfección? ¿Qué mierda les pasa? ¿Por qué hacen lo que les da la gana, abusivos? ¿Por qué abusan de la gente? Eso deberían, y de hecho hay presupuesto para 1000 pendejadas, hasta para tablets,
hay presupuesto, ¿por qué andan pidiéndole plata a la gente sin vergüenzas? Luis Alfonso Hidalgo Morocho también está en sintonía. Edwin, Alex Landa Suriangulo, Andrea Valdés, un abrazo, gracias por estar en sintonía. Silvia Coronel, bien. Una persona desempleada que tiene préstamos quirografarios puede acceder al seguro de desempleo, sin duda. No tiene nada que ver lo uno con lo otro. Seguro de desempleo es una ayuda. De hecho, es una ayuda que el empleado, un derecho adquirido del empleado en el momento de ser afiliado, de ser aportante. Entonces, no se puede confundir. Es más, imagínense lo que significaría que por tener un préstamo quirografario le niegues a una persona el seguro de desempleo. Eso es terrible. Y en caso de que suceda, debe ser denunciado inmediatamente. No se debe negar. Sí, ciertamente el seguro tiene que recuperar los valores, pero cuando la persona recupere el trabajo, para lo cual el Estado debería crear condiciones para que pueda recuperar el trabajo formal, en ese momento, pues ellos deberán cobrar el quirografario. Una cosa va por cuerda separada. Un seguro de desempleo no tiene nada que ver con un préstamo quirografario. De hecho, el seguro de desempleo lo cubre el IES. Los préstamos, ¿quién los maneja? El BIES, el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Así que cualquier cosa estamos a la orden. Marco Tello Panta, prisión para los Bucarán, no dejar que se vayan a Panamá. Bueno, sí, debería pasar, pero tienen a la 10/20 pues de su lado. No los toca. Ahora no hay atención. Oye, es impresionante, ¿no? O sea, miren cómo los apoya la 10/20 a los Bucarán. Todo el mundo grita. Hay investigaciones. Está el hijo involucrado. Está la exmujer del otro hijo. Está el exyerno. Y no pasa absolutamente nada. Nada, absolutamente nada. Pero claro, obviamente, si Bucarán insulta y denosta a todo el mundo, pero a Lenín Moreno, no. A María Paula Romo, no. Son sagrados. A la fiscal, ni la toca. Ni con el pétalo de la rosa. ¿Quién lo va a tocar a Bucarán? ¿Que se vaya preso? Debería pasar, mi querido Marco, pero es muy difícil que suceda. A ver, buenas noches, dice Elizabeth Narváez. Hubo muchísima negligencia en el hospital del IES Teodoro Maldonado, aún casi 2 meses, y no me dan razón del cuerpo de mi cuñado. Sí, definitivamente siguen los cuerpos de personas fallecidas sin ser encontrados, sin ser ubicados. En muchos casos es muy probable que ya hayan terminado en alguna fosa común. Peter Pacheco, el gobierno cuántico estuvo cortando una transmisión con Rafael Correa hoy en la mañana en la fibra óptica. Lo denunció un medio alternativo de Naranjal. Rolando Plaza, ahora no hay atención en el IES. Si usted necesita alguna medicina y la cita que tenía la ha perdido y no se podrá atender hasta que pase esta pandemia, le adjudican una cita con un médico que lo va a llamar a los días y nunca llaman, dizque para gestionar su medicina, cosa que no hay. Es una burla completa. ¿Cómo nos han jodido con las enfermedades? No tenemos o podemos recibir las medicinas. Somos pacientes vulnerables, me parece que me está diciendo. Es terrible. Cristian Javier Miranda, abogado, consorcio de auto que ya pagué, no me dan respuesta de nada. Sí, ahorita la mayoría de gente se ha echado para atrás, definitivamente. Jorge Busca, hay que armar un plan para sacar a estos ladrones de cuello blanco. Como usted dijo, hay que poner gente honesta que nos gobierne. Luis Alfonso Hidalgo Morocho, ya habíamos visto esto. Bien. La recogida de firmas para la revocatoria de Cynthia Viteri, esperemos que salgamos del semáforo, inclusive del semáforo amarillo, para evitar que quieran agarrarse de esto, para decir que estamos causando aglomeraciones o cualquier situación de este tipo. Falta muy poco. Esto va a ser una realidad definitivamente. En esto yo me he comprometido con ustedes y vamos a hacer todas las gestiones necesarias por la misma cuerda. Vamos a hacer 2 cosas. Una, la revocatoria de Cynthia Viteri y de los concejales de Guayaquil. Y otra, la creación de un movimiento político nuestro que no obedezca a ningún partido político que ya le haya hecho daño al país, ni a ninguna figura, ni a ningún líder de los que ya nos han hecho tanto daño. Así que aprovechamos las personas que se acercan a firmar, por esta iniciativa. Obviamente,
Si usted no desea participar en alguna de las dos iniciativas, pues por favor, total libertad. No está condicionada una iniciativa a la otra. Son independientes, pero sí sería deseable que nos organicemos ya nosotros como sociedad civil, ciudadana, como ciudadanos, nos organicemos para poder comenzar a generar cambios reales ante el aparato estatal. Definitivamente debemos participar en política, mis queridos amigos. Debemos participar activamente, porque si no lo hacemos nosotros, seguirán robándonos nuestro destino los mismos miserables de siempre, que ya es tiempo de que se larguen del Ecuador y tenemos que empujarlos para que se terminen de ir o para que terminen de dar cuentas a la justicia. Eso ha sido todo por hoy. El día de mañana a las 10 de la mañana nos volvemos a ver con un nuevo programa, con las nuevas incidencias. Esperemos que mañana a las 7 de la mañana este infame cuántico no nos levante con alguna nueva mala noticia. Y reitero, lo que debe pasar es que los ecuatorianos nos levantemos y lo larguemos a patadas ya a Lenín Moreno y a todos estos sinvergüenzas del gobierno que se han llevado en peso todas las instituciones, todo el dinero de las instituciones del Estado con corrupción que han permitido desde las más altas esferas del poder, pasando por la Fiscalía, la función judicial que también es responsable. Tienen que largarse, no podemos permitir la eliminación de los subsidios, menos en este momento. No podemos permitir la precarización laboral, la afectación, la vulneración de los derechos de los trabajadores, no la podemos permitir. Así que vamos a las marchas en total orden, con el respeto que se merece los demás ciudadanos y que también se merece la fuerza pública, y le ruego a la fuerza pública que no vayan a comenzar a reprimir a la gente. Si no reciben ningún ataque, si no reciben ningún atentado, no ataquen a la gente. Somos nosotros la razón de ser de su trabajo, de su labor. No se olviden nunca de eso. Los políticos a ustedes también los afectan, porque tal vez ustedes tienen un sueldito, pero ustedes seguramente tienen familiares que no son policías y que están sufriendo por la incompetencia de este gobierno. No porque un superior, señores policías, no porque un superior les ordene, sea María Paula Romo, sea un comandante, sea un general, no porque un superior les ordene garrotear a la gente, lo tienen que hacer ustedes. No están obligados a hacerlo. Sean humanos, sean dignos y no lo hagan. Si tienen que establecer una barricada, establezcan la barricada. Y si la gente se sienta y si la gente se queda ahí y no intenta pasar y les trata con respeto, traten con respeto a la gente. No comiencen a lanzar bombas lacrimógenas, no comiencen a agredir a la gente. No sean ustedes los que generen el caos. Mis queridos amigos, nos vemos el día de mañana. Un abrazo grande. Gracias por estar en sintonía. Compartan esta transmisión. Sigan las redes sociales de Defensoría Jurídica EC y de C Medina EC, su servidor, el abogado Carlos Medina. Si desean escribir al WhatsApp para alguna consulta jurídica gratuita, el número es 095-900-5104. 095-900-5104. Un abrazo grande y hasta mañana.